Sevenal tiene su arenal, y así lo hará Juan Sevenal, y a poco metió el pie en el mar, y a poco lo volvió a sacar. Juan Sevenal tiene su arenal, y así lo siembra Juan Sevenal, y así metió el pie en el mar. Muy buenas tardes, comenzamos el programa de Gente Nuestra de hoy miércoles. Estamos en Gran Tarajal, en la casa de don Gregorio Umpierre Carballo, al cual le vamos a dar las gracias, por supuesto, por querer compartir un ratito de sus recuerdos con todos nosotros, ¿no? Don Gregorio, gracias y muy buenas tardes. De nada. Bueno, pues antes que nada me estaban diciendo que usted era de la zona de Ajuí, pero el apellido Umpierre no es de Ajuí, es de la zona norte de la isla, ¿no? De Corralejo, soy de Corralejo, sí. La zona mía es de Corralejo. Lo que pasa es que nosotros los quedamos aquí, mi padre para descansar iba a Corralejo y venía a Ajuí. En las épocas de verano venía a Ajuí, en las épocas de invierno se iba a Corralejo. Y entonces ya decidimos un año de no irnos más, porque plantamos tomateros. Y tal. El primer año que nos fuimos es porque vinimos a trabajar también a la mar, a la Lajita. Fuimos a la Lajita a trabajar a la mar también. Calar a chinchorros, calábamos, hacíamos áreas. Esos años, a ver, yo creo que eso podía ser 46 o por ahí. Pienso yo, 46 o por ahí voy a hacer eso. Sí. Cuando fuimos a la Lajita, fuimos con los Trujillos, una compañía que había allí de calaban chinchorros para afuera, calamento y eso. Y nosotros fuimos allí, mi padre para casa y yo, y Vitorino, mi hermano. Y bueno, y toda la familia, pero trabajábamos nada más que Vitorino, y yo y Horacio, y mi padre. Trabajábamos con ellos. Allí era a la sordá. Allí se cogía pescado, se tendía, se hacía area. Porque fresco en aquella época no se vendía, ya usted sabe que cuando eso no se vendía mucho pescado. No había nevera, no había nada, ¿no? No había nevera, ni hielo, ni nada, cuando eso no había nada de eso. Todo era area, areas y pejines. Pejines y después se secaba y se vendía por ahí y claro, y después se partía. Por cierto, que se cogía más pescado que lo que se puede coger ahora, o sea que antes sí que se cogía pescado. Antes había bastante, es lo que abundaba, lo único que abundaba. Lo demás no abundaba mucho, pero el pescado sí había. En esa época había pescado, se cogía. A mí siempre me llamó la atención. A la gran mayoría de la gente que le hemos entrevistado nos hablaba de que se pasaba hambre, que a veces no había que llevar a la mesa, ¿no? Pero, por cierto, se cogía un montón de pescado, ¿no? ¿Por qué el pescado no era algo que se consumiera tanto? Pescado sí había, pero pescado solo, sin tener el gofio que mezclarle, ni pico pan, ni nada, era fastidioso. Yo recuerdo un año que había mucha hambre, que lo quedamos nosotros allí en Ajuy. Ese invierno lo quedamos en Ajuy porque plantamos tomateros y eso allí. No, ese año no plantamos tomateros, se quedó mi padre, le ocurrió quedarse ese invierno allí, y por cierto fue un invierno bueno, se cogió pescadito allí, y teníamos bastante pescado, y se conseguía aceite, y mi madre se lo puso a pescado frito, en la mesa, llena de pescado frito, y todo el mundo a comer pescado frito solo, porque no había gofio ni nada, ni pan, ni nada que mezclarle. Eso me pasó una vez nada más, solamente, y después, claro, salió usted por aquellos pueblos. Y claro, el pescado más bien lo que se hacía era, yo le daba a usted a lo mejor 10 o 12 kilos de pescado y usted me daba un par de kilos de grano, aquello después se molía, el molino a mano. Se usaba más el intercambio, ¿no? Sí, en aquella época sí, se usaba mucho el intercambio. Por cierto, la gente del norte cogió como costumbre, y por eso al final se quedó muchos de ellos por la zona, de por temporada irse a Ajuí, ¿no? Fue por motivos de los tiempos, ¿no? De poder seguir pescando, ¿no? Sí, será por eso. Después hubo una época que la sardina cogió valor, sardina seca. Valía más casi que el otro pescado, porque el otro pescado estaba amontonado, pero claro, algún burrero había que le llevaba a usted 2 o 3 kilos de pescado, le echaba a usted a lo mejor 50 kilos de pescado, por 100 le daba 50.
y le daba 2 o 3 duros y lo vendía por ahí por la isla, lo que vendía, lo que no lo botaba. Y poco dinero daba eso. Pero después ya vino la sardina, coger sardina seca. Y no sé para dónde coño embarcaban tantas sardinas, pero la embarcaban para Las Palmas, aquí eran compradores, la embarcaban. Pero la sardina esa toda no se gastaba ahí en Las Palmas, esa sardina dice que sí la mandaban para África, no sé para qué. Y tenía valor, y se ganaba más con la sardina que con el pescado. Y por eso venían mucha gente de Corralejo, del Cotillo, de la Lajita, de todos sitios, dían allí. La mar no era igual de brava por la zona norte en Corralejo que en Ajuí, o era que había más sardina por esta zona? No, es que había más sardina por esta zona, una de las pero en el invierno de todas formas había que abandonarla. La mar del norte de aquí, eso venían en verano, pero después en el invierno ya tenía que abandonarse la mar, ya tenía que irse cada cual a su destino. Los del sur se venían para aquí, para el sur, y los del norte pues se iban para el norte. Porque allí en Ajuy es que ya estos meses allí puede estar un día bueno, 3 días buenos, pero que va, el rebozo, yo he visto ahí rebozo de meses de rebozo, fío, sin poder salir de un barco. Era crudo, ¿no? Sí, y es todavía. Eso sigue. Todavía los barcos están haciendo eso, los barquillos que están de pesca allí en verano, ahora mismo están en Jandía, todos ellos. Tienen que abandonar, porque aquello es duro. Bueno, ¿y qué recuerdos tiene usted de esa infancia? ¿Qué fueron para Ajuy ya siendo todavía los niños pequeños, ¿no? Los hijos. Nosotros ya los quedamos después aquí, como le dije antes. El primer viaje que aquello fue allí a La Lajita. Ese año estuvimos en La Lajita. Después ya empezó la zafra de tomates aquí, que ya venían muchas mujeres a trabajar aquí el tomate. Los inviernos siempre eran en el invierno la zafra. Entonces ya como mi padre tenía chiquitos y tal, pues veníamos aquí. Nosotros los dedicábamos a la pesca, digamos pajandía, los barquillos. Y las chiquillas trabajaban en los tomateros por ahí. Un hermanillo mío pequeño trabajaba ahí, en las panaderías y al fin, escapando uno como podía. Sí, antes no había Era la vida era esa, sí. había que trabajar, ¿no? Trabajar de esa forma. Uno ganaba 4 pesetas por un lado y otras 5 por otro, ya está. Y con eso día uno tirando. Y eso es así. Y así nos quedamos aquí. Ya después nos quedamos aquí en el sur. Nos casamos nosotros. Porque yo tengo hermanos en Corralejo también. Tengo en Corralejo. Bueno, todos repartidos, somos 10. ¿Y antes la distancia cómo era? Porque no es como hoy, ¿no? ¿Cómo? Que la distancia que existe en la isla, hoy cómodamente cogemos un cochito, nos vamos, pero antes no, antes eran unos trabajos impresionantes, ¿no? Oh, para ir para allá. Nosotros teníamos, para acá yo tenía un barquito, que le digo, usted podía tener aquello, medir 5 metros para arriba, no sé si llegaba. Si acaso llegaba 4 metros y medio, 5 metros lo más que medía por arriba. Y allí metía un montón de cosas, de lo que tenía uno, de carneros, de lo que fuera, para aquello. Y una cabra que mi madre siempre tenía, también la ponía ahí el leito propio, el barquito iba siempre empurrado con la cabra nada más, aquel chiquitito. Y claro, la gente, como le digo, los camiones esos, en ese de Ramoncito, y no sé si una vez fuimos uno de Fernandito también, unas guaguas viejas, no me acuerdo ya, eso sí que no recuerdo yo, ese día en uno y ese en otro, siempre nos íbamos en el mismo, hacia escala a lo mejor lleguemos a salir de Corralejo, a hacer escala en el Puerto Rosario y después al otro día salir y traernos aquí, así es como escapaba uno. ¿Cómo era, no? Los viajes. Sí. Y en Puerto se pasaba como en casa familiar, nosotros que teníamos allí, allí los acostábamos todos en el suelo, claro, unas teras tendía allí y los acostábamos y después al otro Eso día era como una salía. fiesta casi, ¿no? Sí, los chiquillos los mirábamos como fiesta, esas las candareras daban a mí, los chiquillos sí mirábamos eso como fiesta, pero la gente grande no, mi madre y eso, bueno, yo me acuerdo una vez salimos de Corralejo para venir para acá, con intención de que un coche los vinieran a buscar allí a Pájara. Trancase a llover, amigo. Hay un familiar de mi mujer. Nos recogió, ahí los recogió a la casa, mi madre llorando. Cristiana, eso no llore, que esto es dinero, Cristiano, esto que está cayendo es dinero, no llore usted, el hombre conforme. Pero nosotros los chiquillos, para nosotros era una fiesta aquello, pinchando para acá y para allá como baifos en aquello allí. Y hasta que se acalmó y estuvimos 2 días para mi gusto allí.
hasta que se armó las lluvias y el carajo, y vino el Fíjese cambio. lo que nos está contando, ¿no? Antes la gente era muy abierta a ayudar, ¿no? Sí, Conociese sí, no, o no eso conociese sí. a los demás, ¿no? No, a ella sí y la se conocía. compartía lo poco que había, ¿no? Era muy buena gente, todo el mundo. Antes eran personas muy buenas. Allí mismo allí eran unas personas maravillosas, no sé. Allí mi padre pasaba con el barquito. Había gente que se dedicaban allí a sacar piedra cal. Ellos no tenían ni barcos, no tenían a la mar ni nada, sino sacando piedra, caldes. Y Horacito, usted no dude si quiere salir de madrugada, tocarnos en la casa, que nosotros le ayudamos a botar su barquito. Y lo hacía, se levantaba y lo ayudaba a botar el barquito. Y a la hora que llegaba venían todos a ayudarle a varar. Eso sí, era muy bueno. Buena gente, eso sí, era buena gente todo. En los pueblos marineros se usaba mucho eso, ¿no? El de todo el mundo no abandonaba la playa hasta que no regresara el último barco, ¿no? Y si no regresaban, pues salían a la mar a buscarlo en otro barquillo y todo. Eso sí. ¿Qué tenía? ¿Un barco a vela o ya su padre A tenía vela, motor? a vela. Cuando eso no existía motor. Si había habido barcos a motor, no había habido problema. No había habido problema. Barquitos a vela. ¿A vos cómo? Eso era vela. Barquitos chicos a vela. Después hicimos otro barquito más grande. Ya aquel era más grandito. Aquel medía cerca de los 7 metros por arriba, que ya era un barco grande. Eso, mi padre para acá se le parecía que aquel era un paslabote para él, un barco grande. Aquel era bueno. Con mucha ilusión, ¿no? Me imagino, Sí, porque él tenía una ilusión. Lo gozó poco. Mi padre para acá se murió muy joven y lo gozó muy poco. Estaría 2 años. Aquí estuvimos nosotros, la gente trabajando, y nosotros íbamos a Andía en el barco ese, a pescar a Andía, la perla. ¿Y el barco qué? ¿Dónde lo construyeron? ¿Aquí mismo también? En Corralejo. En Corralejo. Al barco me lo hicieron en Corralejo Los Hierros. Porque por la zona norte, en Corralejo, incluso en el Cotillo, siempre ha habido Sí, gente carpintero, dedicada a eso, ¿no? Al barco, ¿no? Familias de eso fue quien lo hizo. Los Hierros. Aquellos del Cotillo también son los Hierros, Santiago Hierro. Y aquí a mi padre se lo hizo Pepe Hierro. Yo no sé si usted lo conocerá. Que ahora tiene un comercio. Yo creo que ya no lo tiene tampoco, allí en el Puerto Rosario. Se dedicaba a vender cosas allí. Y ese fue quien le hizo el barco ese a mi padre, Pepe Hierro. En Jandía también hay hierro. Es de la misma familia, son los mismos. Las Montpierre también se han compartido por toda la isla, son los mismos, ¿no? Sí, yo conocí al viejito, ese estuvo de farista en Jandía. Y entonces allí los hierros esos son los mismos que los de Corralejo, porque se casaron unos hijos de él, se casaron allá, no sé qué, y por eso son esos hierros allá de ese don José. Y también él estuvo en el faro del Cotillo, que son los hierros del Cotillo, también familias de ellos, pues el Santiaguito y mi tío Manolo eran hermanos. Uno se casó en el Cotillo y otro se casó en Corralejo, con una hermana de mi padre. Antes los faros había que trabajar el faro también, ¿no? No era como hoy que están solitos prácticamente. No. Había que trabajarlo. Usted sabe ya cómo es eso, ¿no? Los faros, ¿sabía usted cómo era, no? Bueno, explíquenos un poco, porque eso era también un poco complicado, ¿no? Sí, yo llegué a ir con un primo mío de los hierros en ese de Andía. Llegué a subir, nos enseñó a ver para que viéramos cómo existía aquello. Eso había con el día que pegarle fuego, o sea, con la noche. Porque eso con el día, eso era como si fuera como le digo usted, como un soplete así, una cosa ardiendo así, como si fuera de gasoil, ¿no? Una cosa ardiendo, sí. Un soplete ardiendo así, se le pega fuego. Y después lo que da vuelta es el carapacho de arriba. El carapacho es la luz esa está continua, quieta. Sí. Pero después el carapacho es el que da vuelta. Pero le tiene usted un cristal claro, a lo mejor le da un foco largo. Después tiene otro cristal más oscuro, le da el foco más corto. Y así. Eso solo, ¿Y cuál es esa función? ¿Por qué uno largo y otro corto? ¿Para qué? Los patrones tienen que saber, desde que ve aquellos de los focos, yo no lo sé, porque yo no fui patrón de altura. Fui patrón, pero de barquillos chicos. Yo no fui patrón de altura. Los patrones saben, este es el faro de Pechiguera, por tantos estellos. Este es el faro de Martiño, que es el de Martiño se llama, el de la Isla Lobo. Y de Pechiguera se llama el de Lanzarote. Pero cada cual, esos son distintos, esos son con botellas. Esos no son igual a este ni al de... No es igual al de Jandía, ni tampoco igual al de Alantayá. Aquí son destellos. O eran destellos. Exacto.
Pero los estellos ellos saben ya, el de Martiño tiene tan, una paradita, tan. ¿Ves? Cada faro tiene sus aquellos distintos. Entonces ya el patrón sabe, no, el de Martiño es este por los estellos, el otro lo conoce por los estellos. Y los faros, y los focos, y de lo mismo. Del foco largo, esto aquí tiene un foco larguísimo, este aquí. Pero tiene a lo mejor 2 cortos. Y uno largo. Entonces, ese es el de allá. El de allá, a lo mejor tiene 2 largos y 1 corto. ¿Comprende? Y entonces los patrones tienen que saber eso, para saber si están al día o están aquí. Los cabos tienen ellos que saberlo. Lo saben, los patrones lo estudian eso. Bueno, los marineros habituales de la costa, los que se iban a pescar por aquí cerca y regresaban a casa, decía que al principio su padre también lo tuvo que hacer a vela. Ya tenían también esas marquitas de dónde iban a pescar, ¿no? Sí, no había brújula, no había lo que hay hoy. No. Oye, hoy con el GPS saben hasta dónde está el Todo, pescado, ¿no? Pero antes uno tenía que andar la tierra, vivo, ¿no? Por la tierra, se marca por la tierra. Y se respetaba a todo el mundo, ¿no? Sí. Las zonas habituales de pesca y todo eso. Sí. Nosotros, cada barquillo, a lo mejor es que ellos se los decían. Aquí no se acostumbraba tanto porque, bueno, también. Yo tuve piedras en Goa aquí, se los decían los mismos marineros. Digan, yo tengo tal piedra, porque cada piedra tiene su nombre. Piedra de tal, piedra cual, piedra tal. Yo tengo tal piedra en Goa. Entonces, los otros respetaban, pues si tú la tienes en Goa, yo no voy, yo tengo tal. En Goa la otra y tal. Y así se respetaba eso. Antes. Hoy no se respeta, pero antes sí se respetaba. Se le botaba carnada a la piedra se le botaba carnada, y usted iba a pescarla después. Un día. ¿Alguna discusión llegó a haber? Sí, siempre había alguno despistado. alguno que tal, pero era un sinvergüenza. Si lo pescaba era un sinvergüenza y todo el mundo se lo decía. Por eso digo que la mar no tiene dueño ni tiene tampoco escritura como tiene la tierra. No, pero los marineros tenían ese código donde se respetaban todos. Exactamente. Y además se ponía hasta incluso una boya. Yo llegué a tener piedras enguadas aquí con mi boya. Lo que no le tenía el nombre del barco, el folio del barco, pero tenía que versele puesto. Entonces ya saben, dice, coño, pues tal barco no se puede. ¿No? Pero, claro, hoy lo que se le pone en boya va a la boya. Va más rápido, ¿no? Más rápido porque va a tiro. ¿Sabe dónde está, no? Ya está, hoy no se puede hacer, porque claro, habemos muchos turistas, porque yo también a veces voy también. No voy a decir que los hay, que yo también seré. Y claro, y hoy no sé. Oye, eso ya no. Pero eso era algo que tenía su valor, ¿no? Porque incluso después. Y todavía hay quien la respete. En el norte mismo se respeta. Claro, los que están allí. Pero a lo mejor viene uno de Las Palmas o de Tenerife o del coño la madre, y que sabe, llega allí siente pescado, allí se queda. Eso es normal. Allí después, cuando se llegaba ya de la mar y se arreglaba todo el pescado y tal. Se sentaban un ratito y empezaban a hablar, bueno, de lo que había pasado el día, y de alguna cosilla de esta, de que si te vi muy cerca de mi boya o te di tal. Antes se compartía también ese ratito de conversación, ¿no? Sí, se hablaba siempre. En las esquinas, como nosotros decíamos, allí se sacaban muchos rollos de eso. Coño, pues yo pegué tal pescado, yo estuve en tal piedra y no sé cuánto. Había algún exagerado también algunas veces. Sí, claro. Que también más que los demás, sí. Sí, y alguna mentira se decía, como se costumbre. Pero nada. Por algo le llaman en algunos pueblos el mentidero, ¿no? Mentidero. Las esquinas esas le dicen los mentideros. Sí. Eso es así, sí. Bueno, ¿y qué anécdotas así se recuerda un poco de eso de la mar? ¿Algo en particular? ¿Algún momento que pasó alguna fatiga para poder llegar a tierra? No sé, algo o que le contara a su padre. No, yo nunca tuve nada. Yo recuerdo, apurado así, no recuerdo. La madre mi padre, que para descansar, sí, dura, ¿no? se reviró unas cuantas veces, reviró mi padre para descansar. Se reviró, bueno, una vez se reviró. Allí pescando a vieja se reviró allí en un sitio que le dicen el Junquillo. Se reviró él y mi hermano Vitorino, pero nada, salieron bien para tierra. Descuido no, que se pesca cerca a tierra, la vieja tiene usted que pescar la tirocaña allí, y vieron venir la mar fuera a reventar, jalaron para afuera, pero fue tarde, y la mar pudo más que ellos y le dio vuelta. Sacaron el barquillo para arriba
Después mi hermano fue caminando y otro compañero que había allí, sacaron el barco para afuera con una cala, una soga de eso. Lo sacaron para afuera y lo llevaron de remolque, se destrozó un poquillo por la proa, pero no mucho. Esa vez recuerdo, yo no recuerdo de más, que mi padre se haya revirado, ¿sabes? Sí, barquito pequeño. Es que dicen que la mar parece que tiene vida, ¿no? La mar siempre hay que estar atento en ella, ¿no? Y tener cuidado, su respeto, Hombre, ¿no? hombre, claro, por supuesto, la mar hay que tener mucho cuidado. La mar. Que hay veces que uno ve la tierra seca, la piedra completamente seca y parece que lleva rato que ahí no rompe y de golpe y porrazo, ¡pum! Barre por todo lo que pilla. Sí, eso. La mar y sobre todo esa mar de norte es muy peligrosa. Muy peligrosa y hay personas que no la... Habrá, de las personas que la conocen, poco les pasa eso, ¿sabes? Pero a las personas que no conocen, sí, hay muchas personas que les pasa que se lo llevan a la mar porque no conocen bien la mar. Pues lo primero que usted tiene que hacer es saber si va a la tierra, al marisco. Saber para dónde va la mar, si va para abajo o viene para arriba. Usted llega a una zona que usted la ve seca. Pues nada, aquí no ha llegado la mar. Aquí no ha llegado la mar. Pero dése cuenta si va para abajo o va para arriba. Si va para abajo y allí no ha llegado, pues está tranquilo que allí no va a llegar. Pero si viene para arriba sí puede llegar. ¿Comprende? Y eso es lo primero que tiene que pensar. Pero hay quien no piense eso. Si no llega y como está seca, dice, pues nada, aquí no llega, aquí no llega. No llega, no ha llegado hasta ahora porque ha estado vacía, pero ella viene para arriba y puede llegar. ¿Comprende? Y ese es el sistema de la mar del norte, es ese. Ha habido veces que personas dicen, coño, si estaba aquello seco. Digo, claro, pero venía para arriba la mar. No había De llegado. todas maneras, la mar también uno tiene que tener en cuenta de que en el caso que se cae al mar, evidentemente los nervios y el apuro hace que no sepan pensar, ¿no? Pero intentar venirse hacia tierra de nuevo es cuando terminan cansándose. Sí. Igual lo bueno es alejarte hacia adentro y esperar que te pueden pa' echar una mano o lo que sea, ¿no? Exacto. Porque el apuro, el querer volver sobre la marcha a tierra es cuando la mar empieza a revolcarte, ¿no? Puede darle un golpe en tierra o lo que sea. Si lo bota a la mar, pues claro, como usted dice, en vez de darle para tierra por sitio malo, procure tener paciencia y procurar, y sobre todo si hay un amigo en tierra, procurar de ir por donde la mar no le haga daño y que el amigo le eche una mano. Porque si va a salir por un sitio que es malo, viene una mar y le estalla los ojos allí, que lo ha pasado muchas veces eso. Sí, es muy fácil también para nosotros en tierra firme decirlo, Sí, ¿no? sí, pero a veces pero- tiene que tener esa sangre no, fría a la hora de tiene- que si hay que cae tener- al mar, de saber cómo reaccionar, ¿no? Porque claro. los nervios y el apuro a veces es el peor enemigo. Ese es el peor enemigo, exactamente. Los nervios, por ejemplo, hay personas que cogemos nervios, y los vemos así, cogemos nervios y que intentamos, y entonces cuando podemos tener el fracaso. Eso es verdad. Bueno, pues volvemos a hablar de Ajuí, ¿no? Usted se crió prácticamente en Ajuí, ¿no? ¿Cómo era Ajuí en aquella época? Porque Ajuí poco ha cambiado en comparación con otros pueblos de la isla, ¿no? Sí, no ha pero subido ¿cómo mucho. era? Tranquilo, un pueblo... Un pueblito sí, de poca gente, ya digo que allí vivía muy poca gente. Más bien los que veníamos. Y cuando había necesidad de comprar, tenían que desplazarse, o cuando No, alguien enfermaba, ¿cómo era? Sí, allí veníamos a Pájara. Veníamos a Pájara, estaban las tiendas. Y era Caminando, ¿no? caminando, claro, allí caminando todo. La comida racional, ¿sabe usted? Que los granos, cuando eso había que buscar la ración, usted tenía que apuntarse a una tienda por la ración de maíz o de trigo, lo que coño, lo quiera que había. No, y aceite y todo era racionado, era racional la comida cuando es. Y entonces usted se apuntaba en una tienda, se apuntaba y usted tenía que sacar sus raciones en la tienda esa. Eso estaba en Pájara. Después más tarde vino allí una persona, tenía una tiendita chiquitita, que yo con 2.000 pesetas yo creo que llega cualquier anfao y se lleva todo lo que tenía allí. Estuvo por poquita cosa, porque cuando eso el dinero valía poco también. El dinero no valía nada. Y así, pero como le digo, en Pájara, antes se hacía la compra en Pájara. Pero más nada. ¿Qué otra cosa decía usted? ¿Cómo? ¿El médico? Médicos no había ninguno. Al cordero. El que le decía al cordero, cuando eso había un ¿Pero cordero. dónde vivía? ¿Dónde? Allí atrás en el Escorial, más atrás un poco. De Pájara. Aquello pertenece a
a Bentancuri, el otro barranco que está de Ajuy para atrás, que le dicen el Barranco Jurado, arriba el Escorial, allí vivía, aquello era de él, Y la había que finquita. ir caminando a buscar. A buscarlo, sí. Yo me acuerdo de enfermar nosotros allí con unas fiebres ahí palúdicas esas y el médico ese curaba allí con hierbajos y cosas de esas y no comer y curaba muchas cosillas, curaba, pero no era médico tampoco, sino un curandero de hierba, médico de hierba. Pero mucha gente salió agradecida Hombre. a él, ¿no? Porque mucha gente lo ha nombrado, ¿no? Sí. A mi madre, que para descanse, misma él la salvó de haberse muerto una mujer joven con un chiquillo. Le dio una pulmonía ahí en Corralejo y vinieron por él aquí, fíjense ustedes. Fíjate, Corralejo ahí. De Corralejo al Escorial. Unos tíos míos vinieron y con un camión cejo viejo, ya está lloviendo, dice que estaba ahí el carajo, lo metieron, fue para allá y él le explicó, o sea, mis tíos le dijeron la forma que estaba mi madre, dice, eso es una pulmonía sorda que tiene. Y mi tío Manolo Hierro decía que no era pulmonía porque no tenía dolor. Y él decía, dice, Manolo cree que se la sabe todo y no sabe nada. Dice, eso es una pulmonía sorda, que la da sin dolor. Y la tagué. Y entonces, no había teléfono ni había nada. Desde que llegó allá, pegó a ponerle, eso se curaba a mí usted con ventosas de esas. Y le cortaban para saltarle la sangre y así la levantó, le salvó la vida. Con ventosas, le hace, venga más ventosas negras y le cortaban con sangre y la levantó. Ellos, los pocos que habían en la isla, se prestaban a lo que hiciera falta, ¿no? Era gente, hombre, claro, que se movía por donde fuera y a la hora que fuera, ¿no? Sí, y eso para dar a luz mismo, bueno, ¿Qué trabajo pasaban? Trabaja las mujeres, había 2 o 3 parteras por ahí, aquí había una que era muy atrevida, aquí en Gran Tarajal. Y pasaban las mujeres trabajo para dar a luz y para todo. Y es que seguían trabajando, ¿no? Hasta casi el último día, ¿no? Las mujeres Sí, eran muy sacrificadas, ¿no? Bueno, igual todavía lo son, ¿no? Sí. La majorera es una mujer fuerte, trabajadora, ¿no? Era sí, trabajadora, sobre todo esa gente de esos nortes, ahí eran trabajadoras las mujeres esas, como el coño de las andías también. Las andías, me acuerdo yo las calando ya con los chinchorros allí, jalando por los tiros eso, jalando, bueno, un montón de mujeres allí. Me acuerdo yo de verla trabajando. Oye, al final usted se casa ahí en Ajuy, ¿no? Yo me casé en Ajuy, sí. Bueno, me casé aquí, pero me quedé la novia allí, en Andía, allí en Ajuy. Y mi mujer es de Pájara. Ella era de Pájara y ahí los conocimos y después nos casamos aquí. Va. ¿Y qué recuerdos tiene usted de aquella época? Porque antes los noviazgos no son como ahora, ¿no? Antes había que contar con la madre y... Sí, la madre y el padre y todo, había que contar. Pero nosotros lo llevamos bien, ¿no? Conmigo nunca hubo problema. Oye, yo me quedé novia antes de ir al cuartel. Y después... Normalmente se llevaban las novias en los bailes, más bien, ¿no? Sí, allí en los bailes, bailillos. Allí se hacía bailitos también, bailes, allí de época muerta, pero bailes. Y allí me la echamos la novia. Y yo me casé de 27 años y fue al cuartel de 19. No tenía los 20 cumplidos cuando fui yo al cuartel. Sí, porque el cuartel, ahora por cierto ya no es... Por la Marina fui yo. Hoy no es obligado, o sea, hoy ya... Sí, antes era obligado. Pero antes era... No. ¿Cuánto tiempo? 2 años. A mí me faltó un mes, me quitaron un mes solamente. 2 años A la quinta mía le quitaron 3 meses, pero a mí no me quitaron sino 1, por el hecho de que me cogió, yo estaba sirviendo en un barco, y me cogió en la península, en Cádiz, y el barco por no pagar los fletes a los canarios que estábamos licenciados, los fletes de correos para acá, los detuvieron allí hasta que el barco vino para acá, 2 meses más. Y los peninsulares ya estaban en la casa y nosotros allí, en el barco. Sí. Hasta en eso teníamos nosotros que pagar, ¿no? En vez de pagarnos el flete del correo, porque claro, eso es gratuito, eso era gratis. ¿sabes? Cuando le daban la licencia era gratuito el flete. Pues lo tuvieron 2 meses más a nosotros allí. Ahora, desde que llegamos a Las Palmas seguía así. Llegamos con la noche, al otro día ya, a tierra. Y estaba embarcado, nos dice. Hizo la mil embarcado. Sí, en un barco. ¿Y cómo fue eso? El barco Núñez Balboa. Nada, bien.
yo serví bien, estaba bien querido allí. Los majoreros, sabe usted que éramos gente noble. 2 o 3 majoreros que había allí, estamos muy bien queridos en el barco. ¿Y se pegaban meses dentro del barco? Meses y años. Bueno, no, salíamos para tierra, claro. Pero yo estuve 2 años sirviendo, 3 estuve en el cuartel de instrucción y lo demás ¿Cómo era la vida dentro del barco? Porque eso tiene que ser, aparte de monótono, también algún tipo de ejercicio harían y cosas de estas, ¿no? Sí, Porque sí, claro. dentro del barco es hacer la mili, ¿no? Hacer la mili, claro. Allí hacíamos, pues nada, yo era de bote, por ejemplo. Yo era de bote. Si estábamos en un sitio fondeado. Ese barco, el destino del barco ese era en Tenerife. Y entonces en Tenerife no podía estar ocupando un muelle que no era de la Marina. Las Palmas sí, porque era la base naval. Allí estábamos en la base naval atracados. Pero allí, en Tenerife, estábamos en la boya. Una boya fondeado fuera. Y entonces, los que llevábamos, cuando estaba de guardia, estábamos 2 días libres y 1 día de guardia. El día que estábamos de guardia, la guardia nuestra era llevar a la gente a tierra y traerlas para bordo. Estábamos hasta la 1. Los marineros lo traíamos a las 11. El horario de los marineros a las 11. Los suboficiales, sargentos y brigadas y eso, hasta las 12. Y los oficiales hasta la 1. Los que tenían ya estrellas, hasta la 1. Hasta en eso ellos tenían privilegio, ¿eh? En poder estar en tierra un poco más, ¿no? A la 1. Ya a la 1 amarrábamos el barco y a dormir hasta por la mañana, hasta que los tocaban la diana por la mañana. Y así era. Y en el barco estábamos sirviendo. Y después, claro, bardear los barcos. Lo otro lo que hacíamos, lavar el barco. Allí lavar el barco. Era una lancha esa grande con motor. Y lavar el barco. A bordo pocos hacíamos. Los demás tenían que fregar pues, las cubiertas y bueno, las cosas que tenían que hacer. Los artilleros pues tenían que ir a los cañones, a limpiar los cañones, a hacer ejercicio de los cañones. Cada cual lo suyo. Yo era de bote, pues estaban reados los botes fijos. Eso era así. Realmente, al que le guste está muy bien, ¿no? Pero esto de estar metido en un barco y días y días y días también tiene que ser un poco agobiante, ¿no? Siempre lo mismo, ¿no? Pero nada, se hacía uno a él. Yo no me disgustaba estar allí. Allí los barcos incluso daban mejor de comer que en tierra la base. Se comía mejor en los barcos que en la base. Ahora, yo estando en Las Palmas casi nunca comía en el barco. Bueno, los días de fiesta. Comía los días particulares, pero los días de fiesta casi nunca comía. Porque nos daban franco, salíamos a la calle y comíamos en la calle. Pero los días de trabajo no teníamos que estar a bordo. Y los días que estábamos de guardia también teníamos que estar a bordo. Pero aquello allí éramos por rancho. Eso como si fuera una casa familia. Eso era un rancho. Estábamos a lo mejor 5, 6 o 7 personas, 8, en un rancho. Era una mesa, teníamos nuestra mesa y allí comíamos todo. Cada semana hacíamos gavetas, le decíamos gavetas. Teníamos que ir a la cocina por la comida, en una gaveta que teníamos. La traíamos, la repartíamos entre los compañeros y después la loza y todo la lavaba y la poníamos en una taquiquita que teníamos allí, la poníamos la loza toda allí. Hoy me tocaba una semana uno, una semana otro, una semana uno, otra semana otro, y así íbamos relevándolo así. Se compartía el trabajo. Sí, ese, ¿no? Y otros le tocaba de limpiar la mesa y subirla arriba. Sí, porque eso es lo que tiene un barco, que es multiuso, ¿no? Todo va... sí. La mesa se ponía, se bajaba, las mesas iban arriba en el techo, colocadas. Y se bajaba para comer, y después de que se terminaba de comer, se subía arriba. Si usted quería escribir o quería hacer una cosa, y tenía que pedir permiso para bajarla. Yo vi unos palmeros allí que se dedicaron a hacer puros, le mandaron a la gente de allá la cosa esa, y le pidieron permiso al oficial por bajar la mesa para hacer los puros en la mesa. Y se dieron. A cambio de alguno, ¿no? También le darían algo. También creo que le dieran algo. Eran más listos los tíos para hacer puros. Lo hacían bien. Le mandaban a los familiares la capa esa y lo que hacían ellos. El palmero también de Sudamérica lo habrán heredado, ¿no? Hace muy buenos puros, evidentemente, sí.
Bueno, y después regresa usted a su tierra de nuevo, a Juí, se casa. ¿Y cuántos hijos al final han tenido? Ninguno. Ninguno. Nosotros no hemos tenido, por desgracia, no hemos podido tener hijos. No teníamos. Lo hemos intentado y todo, pero no, nada. Pero eso no ha significado tampoco nada, ¿no? ¿Eh? Que no ha habido ningún problema por ello, ¿no? Hombre, siempre No, tiene pero el uno problema, ilusión. mi mujer siempre ha tenido la ilusión y yo también de tener algún crío, pero no pudimos. Pero no pasa nada, por eso digo, porque a veces son precisamente eso a veces origina problemas en el matrimonio, pero en este caso para nada, ¿no? Ni nada. También intentemos adoptar un niño o niña más bien, pensamos. Y después, al final nos daban una, pero no era una niña, era una mujer. Dice mi mujer, dice, pues, ¿no? Yo quería una niña, pero una mujer de 13 años o 14, no sé cuánto. Digo, hombre, eso es una mujer, eso no es una niña. Sí, qué sé yo, si esa chica se hace a uno, si no se hace. Si uno la coge chiquitilla, sí, porque uno Exactamente. la hace a uno. Pero no, una mujer, ya una mujer. Bueno, que lo dijeron ellos, que era una mujer. Mi mujer le dijo que no. Y así lo hemos quedado. Porque antes era un problema también poder adoptar, ¿no? Pasaba mucho Sí, tiempo, sí, y sí, papeles, y para arriba y para abajo, bastantes papeles que me costó eso. Me costó un montón de papeles. Y al viaje al Puerto Rosario, y para acá, y para allá, cuando al final nos dijeron que los daba una de 13 o 14 años, no sé cuánto. Digo, eso. Y mi mujer ha dicho, hombre, pero... Sí, eso igual una mujer, es más difícil que el que se pueda adaptar a esas edades, evidentemente. Sí. Claro, una niña de esa es imposible que se vaya a adaptar a lo de uno. Una niña chica que cree que a lo mejor que los padres están, eso sí, pero son tan grandes que va. No quiso. Pues, don Gregorio, ¿ha visto usted cambiar un poco la isla, ¿no? Porque antes, como decíamos, se pasaba fatiga, barco a vela, llegó el turismo, arriba en el norte también, en el sur, y todo cambió, ¿no? Todo cambiado, sí, la verdad que sí. Oh, hoy se vive distinto. ¿Llegó a trabajar para el turismo? ¿Llegó a hacer algo? Yo no. ¿O siempre fue a la mar? No, yo fui a la mar siempre, sí. No, yo no llegué, yo me jubilé antes de trabajar turismo, yo no. Yo estuve siempre en la mar, en la cofradía, sí, ya la cofradía andando, estuve yo trabajando. Y cuando me jubilé, me faltaba incluso 8 meses, estoy. Porque sabe usted que muchos dejaron de cultivar la tierra, de ir a la mar. El turismo era algo más fácil de ganar la peseta. Andía sobre todo, andía mucha gente. Mucha gente dejaron. Y después a lo mejor se pusieron otra vez a la mar, pero claro, tienen los chiquillos o la mujer trabajando con los turistas. Oh, Jandía daba. Yo llegué a traer mucha gente de Jandía aquí a trabajar a la zafra. Porque yo estuve con ese Pepe Hierro, estuve embarcado 2 años. Ya salió del cuartel ya, tenía ya de lo menos 23 o 24 años. 24 o 25 años tenía yo ya cuando eso. Estuve embarcado al negocio con Pepe Hierro en una faluita. Llevábamos mercancía, playas por playas, pues para allá, y recibíamos el pescado. Y para arriba llevábamos el pescado y íbamos a Lanzarote. De allá traíamos batatas y papas y de todo. Todo por la mar. Por la mar, todo por la mar, de puerto en puerto. Y claro, las muchachillas, cuando había coches, cuando eso Jandía ni el carajo, las muchachas venían con nosotros en la falúa, aquí a trabajar, a la zafra las traíamos nosotros en la falúa, a trabajar aquí. Es que antes el tomate no solo fue aquí en Fuerteventura, sino la gente se iba mucho a Las Palmas, varias zonas de Las Palmas, y se pegaban épocas largas allí con el tomate, ¿no? Con el tomate, sí. En Las Palmas, y de aquí fue mucha gente para Las Palmas. Y también fue mucha gente para Tenerife, para Granadilla y para allá. Tías de mi mujer fueron para allá. Yo conocí mucho. ¿Y ya ve usted ahora qué pasa con el tomate? Casi es Marruecos que se ha quedado con todo, ¿no? El tomate es lo menos que está valiendo. El plátano un poquito más, pero... Que también está en guerra ahí en La Palma. ¿Sí? También está en guerra, pero bueno, vale un poquito más. Hoy es el turismo, hoy está visto. Y claro, yo lo he dicho ya, eso muchas veces y todo el mundo lo ve, que si quitan el turismo de aquí, entonces sí que nos morimos los majoreros y los morimos todos. Pero ves abandonar la tierra y todo. Todas ¿no? las islas la padecen si quitan el turismo. El turismo es lo que está dejando mucho. Yo creo que es eso lo importante, ¿no? Que la gente sea consciente de lo que usted acaba de decir, ¿no? De que el turismo es fundamental, ¿no? Y que por ello yo creo que hay que mimarlo, ¿no? Cuidarlo.
ser amables con ellos y todo esto, porque al fin y al cabo son los que nos están dando de comer. Y no explotarlo, y no es explotarlo, porque en algunos sitios a lo mejor los explotan, y ellos no son bobos, que ellos son más listos que nosotros. Eso es lo que Eso es pasa. cierto. ¿Y cómo acabó usted en Gran Tarajal? A ver, siendo familia del norte, casado en Ajuí, ¿cómo acabó aquí? Pues yo ni sé bien a mí que vinimos para aquí, mi suegro le gustaba vivir aquí, y nosotros los vinimos para acá también, mi mujer y yo, y hicimos la casita esta aquí. ¿Verdad? Nosotros todavía vamos a hoy, pero vamos en verano. Mira, este año estuvimos para Mutudo un mes y pico, porque yo tengo una casa allá también. Estuvimos allí, ¿no? Y con la misma le vinimos para aquí. Está uno ya viejo también, uno no está más cerca de médicos aquí que allí. Pero Gran Tarajal también, exactamente, tenía la mar ahí mismo, tenía, como usted dice, médicos, cualquier cosa, estaba, ya es otra cosa. Esto aquí es otra cosa, claro, otra cosa. Nosotros llegamos a trabajar con la cofradía, empezándose al muelle que era allá abajo, empezándose a hacer ya estaba casi hecho ya, o hecho. Yo llegué a socarme el barco nuestro allá abajo también, a socarlo allí, porque cuando había tiempos estos de fuera, aquí se pasaba mucho trabajito con los barcos, porque no teníamos puertos. Con la noche, el sur, las mares ahí, eso se quería comer, tenía usted que levantarse abajo a varar los arquillos, mojados hasta el cogote. Bueno, más trabajo. Aquí se pasó mucho trabajo, mucho. En Ajuy no pasaba menos, porque allí era varar, eran barquitos pequeños también. Allí desde que llegaban los arquillos, las mujeres todas iban para abajo, un cabo, vara para arriba. Con la mañana, si estaba bueno, lo botábamos. Que no estaba ruin, que estaba ruin, no estaba bueno, pues no lo botábamos. Pero desde que llegaba por la tarde lo varaba, pero aquí lo quedábamos en el agua y los cogía de sorpresa. Venía el tiempo de fuera, porque no es como hoy, de usted cuenta que lo que están anunciando, ¿desde cuándo que están anunciando esto que están anunciando? Si hubiera sido como en aquella época, pues entonces varábamos nosotros antes de que llegara, porque lo anuncian antes. Pero en aquella época no lo anunciaba, sino los cogía de sorpresa, acostados en la cama. Lo sentía, el primero que lo sentía ahí, puerta por puerta tocando a los que sabía que teníamos barco en el agua. Sí, porque si no pueden terminar perdiendo todo, Claro, todo. Y eso era el pan de la casa. El pan de la casa, y todo el mundo corre a varar los arquillos, a ayudarse uno al otro, a vararlos para ahí para arriba. Aquí pasó uno mucha fatiga, mojado hasta el cogote todas las noches ahí. Mucha fatiga. Bueno, toda la noche no. Casi siempre entraba de medianoche para el día, los tiempos cuando jodían a uno así. Me tocó 2 o 3 suestes aquí, de sudoeste y todo. Es el peor, ¿no? Con la noche, sueste. Cuando eso estaba más abierto el muelle, bueno, hoy hay soco porque está el muelle aquel, pero antes no había muelle ninguno. Antes me decía aquí un vecino suyo, dice que como entre con ganas, todo lo que están ahí preparando para ampliar lo va a poner en la playa, ¿no? Es que se descuiden, sí. Porque el muelle todavía no lo han hecho. Este muelle ahora, si lo hacen, lo proyectado. ¿Cuántos años llevan esperando, no? Sí. Si hacen el proyecto que quieren ellos, puede tener soco este muelle, bastante. Pero así, claro, aquel muelle de ahí abajo sí tiene algo de soco. Aquel de ahí abajo tiene que venir mucho, ¿eh? El muelle está bien. Sobre todo siendo el viento de ahí. Si es el viento de aquí de sueste, entra también. Ataja mucho, pero todavía entra. Entra marea allá también. Pero bueno, mucho atajará. Ya antes no había muelle ni había nada. Antes era la playa. La playa, vara para arriba. Ahí el soco que había era ese, a la para arriba. No había otra cosa. Y claro, y dejaba uno los barquillos fondeados. Pues eso lo jodía uno. Sí, porque tampoco era cuestión de todos los días jalar por ellos, ¿no? El muellito viejo ese que estaba ahí, pero nada más que un muellito derecho al sur, muellito chiquitito. Pero ese fue el muelle que también dio vida a la isla, ¿no? Ahí donde venían los barcos Sí. con la mercancía y todo. Antes sí daba eso vida aquí. Por ahí se embarcaba alfalfa, queso, tomate. Yo mucho tomate se embarcó por ahí también, mucho. Yo llegué a trabajar ahí también con ellos, ahí, embarcando tomate. Ceretos se embarcaban por ahí, barcos de esos de cabotaje que le decíamos. Y más de un barco, venían 2 o 3 barcos aquí, en verano, en invierno, cuando la zafra. En verano seguían viniendo, pero a lo mejor ya venía menos, una vez en semana o 2, pero en invierno cuando había zafra de tomate, todos los días un barco o 2, todos los días.
Y fíjense usted quién iba a decir que al final se iba a quedar el muelle casi ninguna visita, ¿no? De verdad que era impensable, ¿no? Que pasara eso, porque como digo, era el muelle del sur, ¿no? Era el muelle del sur, sí. Casi todo lo del sur, casi todo pasa. Se embarcaba por aquí. Se embarcaba Piedragal también. También se embarcaba piedra por aquí. Yo me acuerdo de embarcar muchas cosas por aquí. ¿Sí? Y traer. Y traer aquellos que habían aquí, las tiendas, traían la mercancía de ahí. Y no de aquí solo, hasta de Antigua y de Andía, diga mercancía para Andía y para muchos lados de aquí. Hermano González, un montón de años con los camiones para abajo, ¿no? Exactamente, eso lo llevaba. ¿Sí? Pues, don Gregorio, ¿cómo ha pasado esta conversación? Yo bien, hablando con los amigos. Siempre viene bien recordar un poco, ¿no? Y, Sí, claro. Y acordarse uno, bueno, pues de aquellos años que dentro de las cosas malas uno se acuerda de las buenas, ¿no? De las Tampoco, buenas, sí. tampoco es pasar uno... Todo malo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Pero al fin y al cabo yo creo que fue una vida sana, eso es lo importante, eso ¿no? Sí, eso era lo importante, que eso sí que el que tenía dinero se podía acostar por ahí que nadie se lo quitaba. Eso sí es verdad. Pero hoy, coño, está la cosa jodida en ese asunto. El progreso, a veces trae estas cosillas también, ¿no? Pues yo me acuerdo, como usted dice, de que antes ni se cerraban las puertas, la puerta con un hilo por fuera para abrir cualquiera. Igual se iba hasta de viaje y se quedaba así y nadie tocaba la puerta. Nadie entraba. La verdad es que nadie, antes sí. Antes sí había respeto y aquello. Pero hoy La palabra tenía mucho valor, ¿no? Hoy, claro. hoy como no esté por escrito y no sé yo que todavía tenga algún problema, ¿no? Si no está todo por escrito, mal está la cosa, sí, es verdad. Pues don Gregorio, muchísimas gracias por estar compartiendo este rato con nosotros. Bueno, pues nada, que a ustedes les vayan bien. Igualmente. Pues a ustedes les digo lo mismo que digo todos los miércoles, ¿no? Que ya saben que si quieren ser ustedes los protagonistas no tienen más que llamarnos. Nosotros encantados de visitarles y de poder seguir manteniendo este programa, porque se mantiene gracias a la gente como don Gregorio que quiere compartir ese rato con nosotros. Yo creo que esa es la historia de Fuerteventura y queremos que la compartan y que todo el mundo la conozca, ¿no? Porque bueno, esa es Fuerteventura, la de antes y la de ahora, ¿no? Gracias a todos, que pasen un feliz día, nos vemos y nos oímos el miércoles de la semana que viene.